tiene un escenario de profesionalización muy importante. Entre el Distrito Federal y Aguascalientes tienen el grado académico de alta gama, y pueden ustedes encontrar un médico de una superespecialidad y además tener la capacidad de que se resuelvan los problemas de alta complejidad. Esto nos va a permitir en corto plazo ir pensando en un turismo médico que permita aprovechar este capital humano tan importante que hay en Aguascalientes y que pueda hacerse un beneficio a la región, incluso al país. Entonces, desde este escenario yo les mando un reconocimiento a los médicos. Creo que han hecho un esfuerzo sustantivo y los resultados son visibles y los podemos disfrutar los hidrocálidos. Por otro lado, hay un tema capital que creo que es importantísimo de comentar y que hoy vamos a presentar cuál es el escenario de cómo vamos a enfrentar la situación, a una situación que ha venido creciendo de una manera desmedida, a una situación que requiere de atención y que se tiene que tener un programa de alto impacto que nos pueda ayudar. Y estoy hablando de la salud mental. La salud mental desde hace 20 años empezó a tener un crecimiento desmedido. De hecho, hace 20 años tuvimos la fortuna de hacer un escenario de atención que es Agua Clara. Entre el doctor Grijalva y yo tuvimos esta oportunidad fondeado por el Seguro Popular y que permitió ser el primer centro de atención de salud mental del país. Pero una vez que se termina la administración, decayó un poco la cobertura, el financiamiento y la atención. Sin embargo, el problema de las sociopatías tiene un crecimiento muy importante y desafortunadamente no se han acotado ni manejado de manera integral. ¿En dónde estamos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué camino vamos a seguir? Y sobre todo, ¿cómo vamos a evaluar lo que vamos a hacer en salud mental? Ese es el motivo hoy de la rueda de prensa. En cuanto a población, ¿cómo estamos? Desafortunadamente, nuestra población en México desde 1943 está segmentada. Hay derechohabientes y hay población abierta. Y esto genera diferencias importantes y la atención también es diferente. ¿Qué pasa con el sector derechohabiencia? IMSS, ISSSTE no tienen un programa establecido de atención a la salud mental. Tiene una cobertura limitada con psicólogos, 1 o 2 psicólogos por clínica, que realmente no permite la atención integral de los ciudadanos. Una población mayoritaria, el 70% de la población tiene derechohabiencia y no hay un esquema de atención de salud mental específico dentro de este segmento. En 2000 hicimos nosotros el trámite para que se hiciera el primer centro de atención de salud mental, como les decía, Agua Clara, y esto se financió inicialmente con recursos del Seguro Popular. Se hizo la infraestructura, se pensó en el concepto de institución, que lo hicieron Grijalva y su equipo, y a partir de ahí ya tuvo un financiamiento estatal. Este financiamiento estatal ha tenido muchas variables. Cuando hay un apoyo de un gobernador que apoya la salud, se incrementa, cuando no se decrece, y esto no ha permitido un manejo adecuado de la salud mental. Ahora encontramos precisamente esa situación, poca inversión dentro del esquema de la salud mental. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a dar una importancia sustantiva. Todas las sociopatías, un crecimiento importante. Aunque la que es más visible es el suicidio, sin embargo no es la única que nos preocupa. Hay una importante que se llama violencia intrafamiliar, el bullying, una serie de cosas que ahorita el doctor Grijalva nos va a detallar. Pero estamos enfrentando una situación casi como una pandemia de lo que es las sociopatías. Pues las tenemos que manejar de manera diferente. ¿Cuál va a ser el primer mecanismo? Refinanciar el sistema de salud mental, porque tiene muy poca inversión. ¿Cuál es el siguiente paso? Ampliar la cobertura. En Aguascalientes lo podemos hacer sin mucho problema. ¿Por qué? Porque somos un estado pequeño, un estado con una muy buena movilidad y además con una armonía política importante. Esto nos va a permitir
que en cada cabecera municipal establezcamos un sistema municipal de la salud mental. Ya hicimos el primer evento de esta naturaleza. Cuando el presidente Leo estaba en campaña, se le presentó el proyecto de hacer estas unidades de tipo municipal, porque el 80% de la población está en el municipio de Aguascalientes, y él lo entendió, lo estuvimos trabajando y afortunadamente ahora ya es una realidad. Entonces, así como se hizo con el municipio de Aguascalientes, la pretensión ahora es hacerlo en cada cabecera municipal. ¿Por qué razón? Porque tenemos nosotros la responsabilidad del 100% de la población de Aguascalientes, aunque no nos corresponde por la diferencia que les había dicho de segmento entre lo que es derechohabiente y lo que no es. Sin embargo, esto para los ciudadanos no tiene importancia. La importancia es: atiéndeme, dame una oportunidad y dame una situación de atención a la salud mental. Pues esa es la pretensión de la gobernadora. Queremos tener presencia del Estado, que cada municipio tenga su unidad y que además dé una atención que maneje esta situación. Sin embargo, esta es una situación de corresponsabilidad. La salud mental no solamente le corresponde al Estado o al municipio, le corresponde también a la familia. Tenemos que cambiar los esquemas de educación, de manejo familiar. Y algo muy importante que también vamos a estar realizando va a ser el trabajar de la mano con el sistema educativo. Ya la licenciada Lorena Martínez nos convocó a una primera reunión, el doctor Guijarro ya estuvo ahí. ¿Por qué? Porque vamos a tener también una cobertura muy importante dentro del sector escolar. Aquí es fundamental que vengamos a manejar esta problemática. Entonces, establecer 3 frentes. La convocatoria, que la familia vuelva otra vez a tener un punto importante, que se le tenga cuidado y atención a los niños. El maestro, que es la figura importante de formación, esté en el mismo canal y nosotros estar respondiendo ante situaciones que se puedan presentar de manera emergente. ¿Cómo vamos a tener presencia? A través de centros de atención, a través de redes, a través de telefonía, lo que ahora vamos a llamar telemedicina. Vamos a tener un enfoque muy importante. Vamos a pasar del chamanismo que se tenía hacia la robótica. ¿Qué queremos ahora? Que los servicios vayan a los ciudadanos. El modelo que se tiene ahorita es de tipo piramidal. Un ciudadano tiene una necesidad de un servicio X, salud o educación, lo que sea, tiene que ir de puerta en puerta, tocando de manera escalonada a ver cómo se le da el servicio. ¿Cuál va a ser la dinámica de este gobierno de Tere Jiménez? Que los servicios vayan a ti. ¿Cómo es la mejor manera? A través de las redes, a través de las nuevas herramientas que se tienen para poder hacer llegar los servicios. Entonces, en resumen, se le va a dar importancia capital a la salud mental, se va a aumentar el financiamiento, se va a tener presencia de Estado y todos vamos a venir trabajando de manera de comunión con las familias, con el maestro y con la atención debidamente especializada. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un eje rector. Este eje rector va a ser Agua Clara. Agua Clara va a estar participando para que se establezcan las mismas líneas y direcciones en cuanto a la atención de salud mental, en educación, en todos los escenarios. Fíjense que ahora que hicimos el de salud mental municipal de Aguascalientes, nos encontramos que en el municipio había 77 psicólogos y que cada quien tenía acciones dispersas, buenas quizá, pero unas acciones dispersas. Pues, ¿qué hicimos cuando se hizo el Instituto Municipal de Salud Mental? Alinear todas las acciones en un mismo eje. Y eso mismo lo vamos a venir haciendo en el escenario estatal. Y afortunadamente, pues tenemos el personal muy especializado, el personal que ha dado resultados, el personal que en este momento lo estamos retomando para que se pueda utilizar de manera óptima y que podamos hacer un buen papel en la salud mental. Es una verdadera urgencia. Todos los días vemos suicidios, hechos que afectan la situación de las familias y ya no podemos seguir teniendo esto. Hace unos días tuvimos un evento catastrófico, un incendio
provocado por un choque en donde en la madrugada estábamos ahí y las familias estaban desesperadas. No solamente hubo una crisis en cuanto a salud o en cuanto a situación de impacto financiero por lo que perdieron, sino también la situación emocional. O sea, esto es de todos los días. Entonces tenemos que tener gente que esté capacitada y que nos esté manejando esta situación de una manera muy profesional. Ese día en la noche tuvimos al gobernador y su servidor hasta tarde y luego se establecieron las líneas y estrategias de acción. Se le habló al doctor Grijalva, le dijimos mañana tempranito tenemos que tener una brigada de psicólogos, busquen la manera de establecer ahorita un punto de atención y se empezó a trabajar. Él ahorita nos va a describir un poco estas vivencias que se tuvieron con este fenómeno. Entonces la salud mental es una prioridad, se va a estar manejando con cobertura, con financiamiento, con oportunidad en esta administración y se le va a dar un giro como lo merece. Una instancia de primer nivel que tenga la oportunidad de ir resolviendo situaciones muy graves que nos acontecen y que no solamente es en Aguascalientes. Estas son situaciones que se presentan en el mundo, pero aquí debemos tener la capacidad de irla resolviendo de una manera sistemática y además con un buen soporte. Le voy a pasar la voz al doctor Grijalva y si gustan después las preguntas. Muy buenos días. Quiero comenzar con un mensaje de gratitud. Gratitud a nuestra gobernadora que desde el inicio de su campaña propuso darle una gran importancia a la salud. En el segundo eje, que se llama humanismo, Aguascalientes humanismo y saludable, destaca la salud y la salud mental. Inmediatamente después al doctor Rubén Galaviz, quien desde hace 23 años ha hecho suya la causa de la salud mental. Con él comenzamos aquel Agua Clara, que fue el primero en su país en su característica, y ahora 23 años después nuevamente estamos de reinicio. Gratitud también muy profunda para el señor presidente Leonardo Montañez Castro, quien desde su campaña invitó al doctor Galaviz y a mi servidor a que le preparáramos el instituto que ahora es una realidad. Se inauguró el día 1 de septiembre, pero ya estaba dando servicio desde muchos meses anteriores. Y es una realidad. Ustedes lo pueden conocer y se dan cuenta de lo que es hacer las cosas con verdadero entusiasmo. Quiero comentar, tenemos todo aquí un proyecto, pero aprovechando que ya el doctor lo mencionó porque es de gran relevancia, el evento ocurrido hace unos días anteriores, con este tremendo accidente provocado por una negligencia. Inmediatamente cuando supimos con esto, nos comentamos con el doctor Galaviz, nos pidió que interviniéramos y afortunadamente tenemos 2 servicios de atención psicológica en línea. Uno en el municipio, que es precisamente el Instituto Municipal que se acaba de inaugurar, y ahí estaban los psicólogos atendiendo el teléfono. Se llama Árbol de Vida esta línea y de inmediato se conectaron. Pero ya teníamos desde mucho tiempo antes la línea Vive dentro de la Dirección de Salud Mental y también se pusieron en alerta. No hubo llamadas en toda la noche, nadie llamó en toda la noche, pero esto no es raro. Dentro del proceso de duelo, la primera parte es el impacto emocional que coloca a las personas en negación, como diciendo, no está pasando nada, no es grave, ya se va a arreglar. Los damnificados se fueron a casas de sus familiares. Ustedes se dieron cuenta que hubo una oferta de la Asociación de Hoteles de abrirles sus espacios para que se hospedaran y no lo hicieron. La gran mayoría se fueron a donde sienten el calor de protección, a la familia. A la mañana siguiente, efectivamente, a las 7 de la mañana ya estábamos ahí, porque es cuando regresaron los vecinos a ver los estragos de la explosión. Y entonces se dieron las crisis de angustia al ver sus hogares destruidos y la pérdida de seres vivos. No murieron personas, felizmente, es algo inexplicable, yo diría milagroso, pero se perdieron mascotas. Y las mascotas son seres vivos que crean un entrañable lazo de amor y tuvimos crisis por la pérdida de ellos. Bueno, en ese momento se formó un centro de atención en la Escuela Primaria México y en el kinder que están aledaños, gracias a las autoridades, la directora del instituto, la licenciada Lorena Martínez, el director de la escuela, el líder del sindicato, el profesor Ramón García Alviso. Todos ellos inmediatamente abrieron las puertas y ahí ubicamos
un centro de atención psicológica formado por dos equipos, el del municipio y el del Estado. Eso es lo que se tenía que hacer, trabajar juntos. No puede haber separaciones y distanciamientos. Trabajamos como lo que somos, un equipo. Resultaron afectadas 30 familias y 172 personas. El primer contacto fue con damnificados que habían tenido la pérdida total o parcial de sus bienes. Vecinos que aun cuando no perdieron sus casas ni nada, pero el impacto emocional fue tremendo. Eran sus vecinos, sus amigos, y además pues el solo hecho de vivir el riesgo. Personal de apoyo a emergencia, destacando los docentes y colaboradores de civiles, que ellos también se vieron afectados. Uno piensa que el bombero, el policía, el soldado va a entrar en estas acciones y va a quedar indemne. No es así, se afectan emocionalmente. También los atendimos. Se atendió en esos primeros 2 días, estamos hablando de sábado y domingo, 46 personas que fueron atendidas ahí entre un rango de los 9 a los 62 años. De ahí se desprendieron citas para ser atendidos ya en consulta subsecuente, tanto en el Estado como en el municipio. Se priorizó desde luego la necesidad que tienen ellos de estar seguros, y eso se lo dieron las otras autoridades civiles. ¿Cuáles fueron los diagnósticos que elaboramos en esos momentos? Por supuesto, estrés postraumático, duelos por fallecimiento de seres vivos, ansiedad generalizada y trastornos del sueño y de la alimentación. Como sucede siempre, una desgracia como esta reaviva nuestra realidad social. ¿Qué nos encontramos? Que las familias estaban muy afectadas, pero aprovecharon la presencia de psicoterapeutas ahí para sacar la historia que ellos están viviendo detrás de la historia momentánea. Hay un antecedente, encontramos algo que es triste, pero no nos sorprendió: desvinculación familiar, violencia en todas sus esferas, consumo de sustancias y otras comorbilidades. Desde entonces está el grupo ahí trabajando, y hoy, que empieza la semana, nuestras brigadas de psicólogos empezarán a recorrer todas las casas de los vecinos para evaluar el impacto emocional. Vecinos que no han buscado ayuda, pero que están ahí viven, sintieron el terror, y entonces vamos a trabajar con ellos, se les va a ofrecer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que avisaba el doctor Gálvez, ¿qué es lo que va a hacer salud mental? Lo que él ya había mencionado: fortalecer las instancias de salud mental que ya existen en el Estado. En este momento tenemos lo siguiente: el Centro Estatal de Salud Mental Agua Clara, la Unidad de Terapia Infantil Cielo Claro, que está en Santa Anita, la Unidad de Salud Mental Buena Gente, que está en San Francisco del Rojo, las UNEMES Capa y Cisame, que están en Jesús María, Rincón y Calvillo. Todas ellas necesitan mejorarse. Las encontramos muy deterioradas, muy descuidadas, por decirlo de otra manera, y necesitan un gran apoyo. Pero ya tenemos 5 unidades funcionando. Vamos a necesitar establecer entonces los institutos que no existen. ¿En dónde? En Pabellón de Arteaga, San José de Gracias, Asiento, Cocío, Tepesalá y El Llano. Ahí haremos lo que ya se hizo con el municipio de Aguascalientes: una estrecha colaboración municipio-estado. Encontramos buena disposición, hemos conversado ya con algunos presidentes municipales y hay una excelente disposición. Comenzará esta misma semana. El doctor mencionaba la telemedicina, el pasar de la medicina tradicional, casera, a una medicina cibernética. Ya lo hicimos, porque esto comenzó en el año 2004, cuando Agua Clara designó a unas psicólogas a que fueran a trabajar en el Centro de Emergencias C4, ahora conocido como C5. Nuestras psicólogas ahí están, ahí siguen, pero además se creó el Centro de Telepsicoterapia, que ya tiene 4 años funcionando. Luego entonces, esto ya lo sabemos, y ahora que se creó el Instituto Municipal, también se creó un servicio de psicoterapia en línea. No es suficiente, se tiene que hacer un centro estatal. La cobertura tiene que ser estatal. La Dirección de Salud Mental ya no puede limitarse como cuando comenzamos hace 23 años, que era prácticamente solo para la ciudad capital. El Estado lo requiere, el Estado ha crecido en población y ha crecido en demanda, y ha crecido en demanda de conflictos sociales. Ya lo podemos ver. Entonces van a fortalecer la red
de atención en línea que cubra todo el estado con una excelente plataforma. Se van a ampliar también la salud mental comunitaria, que ya existe, que nació desde que nació Agua Clara. No era solamente esperar que las personas que sienten que tienen algún conflicto vengan a pedir consulta. Salimos a buscarles y se hace salud comunitaria en empresas, en sindicatos, comunidades rurales, comités vecinales. Desde entonces se ha hecho, ahora lo ampliaremos más. Efectivamente, tal como lo mencionó el doctor Galaviz, hemos tenido la invitación del Instituto de Educación, específicamente la licenciada Lorena Martínez, para hacer el rescate de aquellos escolares que perdieron la oportunidad durante la pandemia. Ya se hizo un censo y hay 19,000 estudiantes de primaria a bachillerato que abandonaron la escuela por la pandemia, por miles de razones, por enfermedad, por situación económica, porque no tenían la computadora o la lap o la tablet en su casa. Total, ellos abandonaron la escuela. Es un rescate, se les va a llamar nuevamente, se les va a actualizar. Punto número 2 en lectura y escritura, punto número 3 en matemáticas, y el punto número 1 en evaluar su estado socioemocional. Y aquí es donde entramos nosotros. Se dan cuenta que es un trabajo titánico y vamos a hacer una gran labor y ya empezamos en eso. Esas son básicamente las grandes tareas que nos convienen. Estamos trabajando ya a nivel federal con lo que anteriormente eran dos dependencias, que es el Consejo Nacional de Salud Mental y el Consejo Nacional contra las Adicciones, que ya se unificaron en uno solo, porque hay un plan federal para hacer algo verdaderamente efectivo en contra de las adicciones. Todavía no hay un plan federal, pronto lo tendremos y se los daremos a conocer, pero la idea es que realmente ahora sí se resuelva el problema de las adicciones conjuntamente con las autoridades de seguridad pública. Eso es lo que tenemos para compartirles. Preguntas, por favor. ¿Cuántos afectados hay? Perdón, no sé el tipo de... Si gustan tomar al micrófono de aquel lado, por favor. Y de este lado. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dice Mentira para México es noticia. Están hablando ahorita sobre que Aguascalientes requiere, en este caso, la salud mental. Hablamos que, si bien sabemos, hay bastante gente que se suicida. Entonces, para los adolescentes, ¿qué planes apoyarían en las escuelas para evitar, pues, esto que a la larga, en adultos, terminen en una decisión como esta? Cuando hay un trastorno emocional que lleva al joven, al adolescente o al niño a suicidarse, el conflicto está en la familia. ¿Dónde se tiene que resolver? Al seno de la familia. Hay que trabajar en las escuelas, por supuesto, y este programa que tenemos con el Instituto de Educación va hacia ese foco. No es la primera vez, ya lo hacemos. Las anteriores ludotecas que existían en el DIF municipal, que ahora son los centros Paquipiri, tienen una actividad semanal. Todas las semanas van a las escuelas primarias a hacer campaña de prevención del suicidio. Ya lo estamos haciendo. Y dentro del Estado también ya se está haciendo. Con este programa del Instituto de Educación lo vamos a ampliar muchísimo más. Sí se debe prevenir en las escuelas, pero el trabajo principal tiene que estar en el fondo, en la familia. ¿Qué tal? Buenos días. Yo Gordoa de Visa de Más Aguascalientes. Son varias preguntitas muy de datos. ¿Cuál es el presupuesto con el que se cuenta en este momento, que se dejó, y cuál es el que se aspira a acceder para la atención de salud mental? ¿Se tiene ya un dato de cuántos psicólogos, terapeutas, psiquiatras, tanatólogos están trabajando, y cuál es el déficit que se tiene en comparación con la necesidad que tiene el Estado? Gracias. Fíjate que es una pregunta muy interesante, porque vamos a tener que redireccionar recursos. Actualmente tenemos un hospital de psiquiatría que tiene 60 millones de pesos de presupuesto anual y que tiene 12 pacientes. O sea, realmente cuánto nos está costando ese paciente, y la utilidad es muy poca, porque ese es un escenario asilar. Este hospital lo encontramos clasificado como hospital de tercer nivel y se llama de psiquiatría, y hay unos cuantos psiquiatras. Entonces vamos a tener que hacer una reingeniería de muchos escenarios para optimizar recursos. Y además la intención es
Yo voy mañana a México a ir incentivando el financiamiento para el Estado. Tenemos muy poco presupuesto para salud y lo vamos a tener que incrementar de una manera importante. Sí se tiene ya, ahorita los datos que preguntaste muy técnicos los tiene ya el doctor Grijalvo, que lo contesta, pero sí requerimos un refinanciamiento total al sistema. La salud en Aguascalientes no estaba bien financiada. Cuando nosotros lo dejamos hace 20 años, había 12 millones de pesos. Luego el doctor regresa en ese trans y resulta que había 6 millones. Una cosa que tú dices, bueno, si es una prioridad, ¿por qué se disminuye el financiamiento? Pues ahora la tendencia va a ser refinanciar de manera continua y constante, porque si no tiene recursos, aunque tengan buenas ideas, no se van a poder lograr. Preguntamos por el número de psicólogos existentes y cuántos se requieren. Hay 45 en el Instituto Municipal de Salud Mental. Tenemos 100 en el Estado, en todas las unidades. ¿Cuántos más se necesitan? Si vamos a ampliar la cobertura a todo el Estado, tenemos 5 municipios cubiertos medianamente y queremos aumentarlo a los 11, necesitamos fácilmente el 100%. Se necesita duplicar el número de psicólogos. Hay trabajo para muchos. Felizmente hay psicólogos suficientes en la ciudad de Aguascalientes, en el Estado, y además con buenos niveles de preparación. Tenemos una gran cantidad de psicólogos que tienen maestrías y doctorados. Hay gente muy calificada que ahorita no tiene trabajo. Bueno, lo tienen trabajo en el privado, pero las instituciones, nuestras instituciones se van a fortalecer muy bien, porque no contratamos como psicólogos a los amigos o a los recomendados, se hace una evaluación. La salud mental es muy delicada, todo lo que tenga que ver con salud requiere de una gran seriedad, y los terapeutas, los tratamientos, los cirujanos tienen que tener prestigio, tienen que tener habilidades y destrezas. En psicología yo diría que es todavía más, porque se trata del alma, se trata del espíritu de la persona. Entonces somos muy selectivos a la hora de elegir al personal. Entonces, ¿cuánto nos falta? Diríamos que el 100% de los que ya tenemos. Buenos días, doctor. Se hablaba, ahorita mencionaban que la institución de la México dejó al descubierto añejos temas que se venían viviendo: violencia familiar, religión. Yo agregaría que una vivienda, o en muchas de estas viviendas, no solamente vivía una familia, sino que vivían 3, 4, eran una especie de multifamiliares, entonces el tema se multiplica. Además de esta colonia, creo que no es la única, no deberemos esperar una explosión para las demás colonias, hacer un diagnóstico de los problemas que se viven, sería una pregunta. Y la segunda, ¿se podría recuperar algún tema de los fraudes realizados, de los recursos para aplicarlos en esto? No solamente en las medicinas que mencionaba usted el otro día, sino, por ejemplo, hasta en el software de la línea Vive, que cuando arrancó hubo ahí un fraude monumental que la tuvo detenida por un momento extras y otros temas. ¿Podría recuperarse dinero, pues no sé, vía judicial para aplicarlo? Gracias. Desconozco esas situaciones de supuestos fraudes, no los tengo al alcance, pero sí, la idea es ahora optimizar todos los recursos y orientarlos de manera adecuada. Les decía hace rato que a veces sí hay recursos, pero no son bien utilizados. Ahora vamos a tener una planeación estratégica desde el punto de vista financiero. Realmente la economía y la salud están totalmente ligados. De hecho, uno de los valores tácitos es el desarrollo. Si tú no tienes un recurso adecuado destinado a salud, no vas a poder tener desarrollo. Entonces, nuestra idea es ir incentivando eso. En cuanto al diagnóstico de las demás colonias. Te referías a la problemática de fondo. Bueno, tienes toda la razón. Nosotros, cuando recién iniciamos Agua Clara, que comenzó en el año 2000, en el año 2001, ya cuando habíamos tomado un poquito el orden del sistema, nos pusimos a hacer una investigación y la pregunta era esa, que parece ser la más obvia: ¿por qué se suicida la gente en Aguascalientes? Todos creemos que Aguascalientes es la tierra de la gente buena, es un lugar pacífico y tranquilo, hay empleo. ¿Por qué nos estamos suicidando? En aquella ocasión encontramos que la causa número 1 era violencia intrafamiliar. 23 años después, ¿cuál es la causa? Violencia intrafamiliar. Eso no ha cambiado. ¿Eso le corresponde al sector salud? Sí,
por supuesto, sí, pero esa no es la única institución o dependencia que lo tiene que resolver. Se da cuenta que es un conflicto social, entonces le corresponde a muchas dependencias y a la población misma. ¿Por qué no se resuelve la situación familiar? Lo acabas de decir, en estas colonias de nivel medio o nivel medio bajo, donde habitan muchas personas en un solo lugar, sí, pero nosotros hemos trabajado en Los Pericos, en Insurgentes, en el Guadalupe Peralta y en el Valle de los Cactus. O sea, no nos hemos limitado, pues el trabajo se está haciendo, pero la demanda es gigantesca. O sea, si nosotros simplemente ahí en el Instituto Municipal de Salud Mental, que está en Mujeres Ilustres, mirábamos hacia el sur la enorme cantidad de cosas, porque la población crece en proporción geométrica, es un desmesurado crecimiento poblacional y no hay ningún servicio que alcance, al menos no lo hemos logrado, ¿no? Lo que tú preguntabas, que la doctora aclara muy bien, la cuestión del desvío, el mal uso de los recursos, no está en nuestras manos, somos los fiscales, pero de algo nos daremos cuenta. Doctor, buenos días. ¿Se pudiera pensar, o lo van a hacer, o ya lo ha programado usted, doctor, que se incorpore el servicio psiquiátrico a las unidades de salud mental? Porque ahorita nada más están psicólogos, pero muchas veces han señalado los psicólogos en el Instituto Municipal de Salud Mental, se sale ya de nuestra esfera, necesitamos que sean atendidos psiquiátricamente las personas. Y una segunda pregunta, si me lo permite, para el doctor Garaviz. Ahorita los maestros de educación media superior, en los bachilleratos, hay muchos alumnos, los maestros han detectado que hay muchos alumnos que requieren de esta salud mental. ¿Se pudiera llevar los servicios de esta manera comunitaria hacia los bachilleratos? Gracias. Qué bueno que haces esa pregunta, Aurelio, porque hay algo que debe quedar claro para todos. Psiquiatría y psicología son diferentes. Es el mismo campo, el enfoque es otro. El paciente psiquiátrico, al que vamos a denominar psicótico, tiene una disfunción cerebral. Hay un problema en el cerebro. Es un mal funcionamiento de las enzimas, de los neurotransmisores. Hay un trastorno. Es genético, hereditario y se puede ocasionar por muchas otras causas. Pero eso necesita el trabajo de un médico. Tiene que ser un médico que le va a prescribir medicamentos. Ese es el psiquiatra. Por eso se quiere reformar y renovar el hospital de psiquiatría, porque no ha estado cumpliendo con su servicio. El propósito que tenemos ahora es colocar psiquiatras, médicos psiquiatras en los hospitales, en los 7 hospitales que tiene el Estado. Ahí tiene que haber médicos psiquiatras en los hospitales. ¿Pero por qué en los hospitales? Porque el hospital tiene farmacia, porque el hospital tiene manera de internar a un paciente agitado o en una situación grave, cosa que en un centro de salud mental. La psicología hace terapia. Los psicólogos no son médicos, no recetan fármacos y lo van a resolver todo con psicoterapia. Y es otra cosa que es bueno saber. En la población total, el 1% son pacientes psicóticos. Si contamos que aquí tenemos 1.300.000, estamos hablando de 13.000 pacientes. 13.000 pacientes psicóticos pueden ser atendidos por los psiquiatras que hay o por los hospitales. Sí, claro que sí, sí se puede, porque no van todos los días. Si el 1% son psicóticos, los que atienden los psicólogos, que vamos a llamarlos genéricamente, no es despectivo, es genéricamente neuróticos, ¿cuántos son? El 1% son psicóticos. ¿Qué porcentaje de la población son neuróticos? Alguien dijo así rápidamente, pues el 99%, ¿no? Porque todos en algún momento tenemos una crisis de ansiedad o de depresión. No, es aproximadamente el 45%. No hay comparación, se necesitan mucho más psicólogos que psiquiatras. Y necesitamos muchas más unidades de salud mental que hospitales de psiquiatría o que centros de psiquiatría. Entonces, no tiene que haber necesariamente un psiquiatra dentro de un centro de salud mental, no. El psicólogo tiene toda la habilidad para detectar cuando un paciente es psiquiátrico o psicótico y entonces se canaliza a las unidades de psiquiatría. Perdón, sí existe la neurosis, no fue un tema de los 60 en cuanto respectivo del tema de las mujeres. La neurosis es un diagnóstico.
está en los libros de psicología. No, eso lo que pasa es que, mira, qué bueno que hiciste la pregunta, porque si cuando un término clínico se comienza a utilizar popularmente, se desvirtúa y pasa a ser, pues, insulto, broma, chiste. Vean, por ejemplo, cuántas bromas drásticas, yo diría muy incorrectas hay sobre el Alzheimer. Incluso a una persona que se le olvida algo, ella tiene Alzheimer. El Alzheimer es un diagnóstico que tiene una base neuropatológica muy clara, muy definida. No toda persona que tiene problemas de memoria es Alzheimer. De hecho, el Alzheimer es de los más raros. Hay muchas más demencias, pero se vulgarizan los términos. La neurosis es un término clínico, existen los libros, por supuesto. Buenos días. Buenos días, sí. Abordaba el tema del hospital psiquiátrico y justo la directora saliente de ese hospital, antes de terminar la administración pasada, acusó de corrupción, acoso laboral, incluso negligencia dentro de ese nosocomio. ¿Cómo lo toman ahora que ya se empieza esta administración? ¿Cómo lo encontraron y qué es lo que se va a hacer para cambiar esto? Bien, fíjate que curiosamente la doctora tenía 2 años siendo la directora y empieza a denunciar cuando ya sabe que se va. Ella es un reflejo de la situación que impera en ese hospital. Todos los hospitales vamos a tener que tener un manejo detallado. Todos los procesos los tenemos que revisar. Todos los modelos de atención van a tener que tener un estricto manejo. Encontramos un sistema de salud deficitario, no solamente financieramente, sino también operativamente. Entonces, vamos a tener que retomar muchísimos procesos de manejo y tener una situación totalmente diferente. No hay una respuesta adecuada del sistema estatal de salud en este momento. Entonces, lo vamos a tener que cambiar sustancialmente y obviamente estos 3 meses que restan del año, pues vamos a tener que sacar las cosas como Dios nos pueda ayudar. El problema es financiero sustancialmente y espero que ya el recurso 2023 lo podamos optimizar, lo podamos manejar y sea una expresión social diferente. ¿Fueron entonces acusaciones políticas o qué pasó? No, yo creo que no hay acusaciones políticas. Ahí más bien ella tiene un diagnóstico muy certero, pero nunca lo había manifestado. Pero sí es cierto, o sea, de todos los centros de atención los tenemos que ir manejando de manera diferente. Buenos días, doctores. Se habló aquí de la atención que se va a dar a los escolares, pero nada más se habló que es hasta la educación media superior. ¿Esto abarcará el programa hasta la superior? La intención es un manejo integral en todos los grupos etarios. Todos los grupos etarios requieren manejo y atención de salud y de salud mental específicamente, claro. Vamos a iniciar conforme nuestra capacidad de cobertura pueda ir incrementándose. Lo que sí es importante es que vamos a estar alineados con los diferentes actores que participan en esto. La educación es fundamental. Afortunadamente ahora tenemos una gobernadora que tiene una visión global y que nos permite interactuar entre instituciones y lo vamos a ir abordando paulatinamente. Buenos días. Buenos días a los dos y buenos días a todos. 2 preguntas. Una, se habla mucho de la salud mental desde la violencia intrafamiliar. Luego están en un círculo vicioso donde dicen que las mujeres son protegidas y luego regresan con sus violentadores. En algún momento se han planteado lo de los psicópatas integrados, que son aquellos que no es que maten con un arma, sino que psicológicamente destruyen a su víctima. Esa es una. 2, les hacen alguna evaluación psicológica a los funcionarios, sobre todo aquellos que son los encargados de impartir justicia. Porque hace años sucedió un hecho en Aguascalientes donde el que era el procurador está acusado por institutos internacionales de haber ejercido tortura. Les agradezco sus respuestas. El doctor Galaviz en su intervención al inicio hablaba de sociopatías.
Voy a hablar en términos muy clínicos. Existen dos grandes grupos, psicopatías y sociopatías. El psicópata, como lo había dicho el enfermo psiquiátrico, es una persona que tiene trastornos de personalidad, que son los grandes violadores, los grandes asesinos, los criminales seriales. Bien, el sociópata o neurótico es una persona con un trastorno del comportamiento, y si se le hacen estudios del cerebro probablemente aparezca bien, pero su conducta social es completamente alterada. Entonces esas personas sí naturalmente tienen que ser atendidas. Yo creo que lo has dicho muy bien. El que está en su casa, el ejemplo claro del sociópata es el alcohólico. El alcohólico es una persona que puede funcionar socialmente, trabaja, tiene familia, tiene hijos, tiene amigos, pero a todos les hace daño. Le hace daño al trabajo, le hace daño a los amigos, a la familia. Ese es un compartimiento que daña a la sociedad, es un enfermo social. De esos pues tenemos muchísimos. Entonces, claro, nosotros atendemos a esas personas. Cuando vienen las familias, nosotros por lo general lo que encontramos en familias es que quien asiste es la esposa, la madre, la mujer. Pues es la víctima. Sí, claro, por supuesto. Y nosotros le ayudamos mucho. Acabamos de abrir un espacio que va a comenzar en el mes de noviembre. En el Centro de Salud Mental de Agua Clara, los fines de semana, sábados y domingos, vamos a hacer talleres de parejas y talleres de familia. Esto no se había hecho. Talleres de pareja, ¿por qué en fin de semana? Porque los hombres tienen un pretexto de oro para no ir a consulta. Es que estoy trabajando. Entonces abrimos. Sí hay parejas que quieran, ya están inscritos. Probablemente sean muy pocos. Bueno, pero ese es el inicio. Sí lo vamos a hacer. Sobre los funcionarios, no tengo respuesta. No lo conozco. Ahí sí no lo sé. En otra ocasión vamos a presentarles una propuesta muy interesante que es el neurofeedback. La neuroplasticidad es una nueva técnica, es una nueva manera de hacer diagnósticos. Por ejemplo, lo que tú dices, el funcionario se le puede hacer un diagnóstico si está con estrés, si tiene alguna situación, y lo voy a presentar. Hoy no lo quise mencionar porque creo que lo tenemos que presentar específicamente ese tema, y ustedes van a ser las personas que vamos a evaluar sin que haya ningún compromiso. Simplemente lo que quiero es que vean cómo va a funcionar este sistema de evaluación. Este aplica para educación, aplica para el funcionario, aplica para todos. Nos te permite saber cómo está funcionando la actividad cerebral de cada persona. Vamos a poder identificar quién tiene déficit de atención. El examen médico de inicio de una escuela a veces no te dice nada. ¿Por qué? Porque hay una mala práctica. Tú tienes un niño y te exigen el examen médico de admisión, vas con el médico y nomás te preguntan, ¿cómo se llama el niño? Y te lo firman y te lo dan. Eso va a cambiar. ¿Sí? Tenemos un programa de evaluación de inicio de actividad escolar a través del sistema, y que nos va a cambiar mucho el aspecto de la comisión y el aspecto del desempeño escolar. Tenemos una última pregunta. Buenos días. Acá estoy, estamos con tres preguntas, doctor. Primera, en el tema de la México, hablar de 46 atenciones. Si me permite o si nos puede ayudar, ¿en qué edades están? Si son principalmente cuántos menores y cuántos adultos mayores. Y en ese sentido, ¿cómo les van a dar seguimiento? Yo que se les va a dar un seguimiento, pero ¿cómo no dejarlos, no soltarlos de la mano? Porque su prioridad ahorita pues, es recuperar su patrimonio. La segunda, hablan de centros municipales de salud mental. Ya hay 5, faltarían 6. ¿De dónde saldrá el presupuesto para crearlos y para operarlos, que se estarán bajo las instituciones municipales o estatales? Y el tercer tema habla de 60 millones en el hospital de psiquiatría para 12 pacientes, es decir, 5 millones cuesta cada paciente. ¿Cómo van a hacer ya? ¿Habrá denuncias? ¿Se va a buscar en qué se está filtrando ese recurso? Porque pues, es imposible que, digo, ya quisiera un centro de salud tener 5 millones al año de presupuesto. Gracias. Voy a dar respuesta. La primera, dije que se habían atendido personas entre los 9 y los 62 años. ¿Cuántos de cada grupo etario? No lo sé. No se hizo un censo tan estricto como los hacemos en nuestros centros de salud, porque era una casa de campaña, ¿no? Entraban y se les daba atención y se iban. No fue muy regular, pues, porque era de emergencia. Ahora que empieza el censo, esto que lo están haciendo ahorita ya, que ya empezaron
a las 8 de la mañana empezaron los psicólogos a hacer el recorrido, ahí sí se va a hacer un censo por edad, se van a estar enviando a las unidades de salud. Bien, con respecto al ejercicio correcto de los recursos, pues vamos a tener que hacer una reingeniería en todo sentido, no solamente en el psiquiátrico, porque hay veces que hay dispendios de recursos, hay una plantilla muy grande de gente del neuropsiquiátrico y su cobertura es muy limitada, porque la apertura que dan hacia afuera es muy poca y los 12 pacientes, para mi opinión, no están bien manejados. Entonces tenemos que hacer una reestructura funcional y financiera, pero no solamente de todo el sistema. El recurso para los 6 faltantes centros de salud mental de los municipios. Perdón. Mira, lo vamos a trabajar de primera intención con las presidencias municipales. Así como encontramos aquí que en el municipio de Aguascalientes había 77 psicólogos de manera dispersa, así sucede en los municipios del interior. Hay muchísima gente capacitada que la tienen desarrollando actividades X. Nos hemos encontrado incluso de choferes. Entonces, eso lo vamos a rehabilitar. Si hay manera de tener capital humano de inicio y después vamos a ir buscando los financiamientos. Pero funcionalmente lo podemos echar a andar pronto porque hay esta situación. Hay personal calificado, mal orientado. Buenos días, ahora sí. ¿Cree usted conveniente que una persona que tiene hijos con adicciones y esto pues, puede provocar lo de la autoprivación, los centros de rehabilitación hay bastantes, les cobran, los encierran 3 meses y pues lamentablemente muchas veces se habla de que los agreden, los golpean y ha habido casos que han perdido la vida por estar en estos centros de rehabilitación? ¿Dónde debe acudir una familia que tenga un familiar con este problema? Primero comentarte cuál va a ser el manejo. Vamos a tener de manera conjunta con otras áreas, sobre todo seguridad pública, vamos a estar trabajando este problema de adicciones. Es de muy alta complejidad, sobre todo por las proveedurías y lo que todo eso implica. Entonces, solamente aliado con educación, con seguridad pública y con algunas otras instancias vamos a poderlos manejar de manera adecuada. Y hay muchos centros privados que también están trabajando de manera anárquica, también lo reconozco. No se ha metido la regulación sanitaria dentro de estos escenarios y los vamos a ir abordando uno por uno. Bien, muchísimas gracias, agradezco su presencia. Esta ha sido la rueda de prensa. Yo soy Eduardo Palafox, transmitiendo en vivo para el portal de noticias Aguascalientes de México.